Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Quítese usted la idea de la cabeza. Si usted es uno de esos españoles que tienen pensado comprarse un Lamborghini, desista, déjelo, Déjelo, que a Pedro Sánchez lo que le gusta son los coches eléctricos, cuyas ventas han descendido, por cierto, notablemente, y le gustan también al presidente los autobuses. Así que conviene informarle al presidente de que no es incompatible que haya más autobuses con que haya más Lamborghinis. Entre otras cosas porque si hay más de estos deportivos rodando por nuestras carreteras, oiga, esto puede ser tal vez un signo de que la gente puede permitírselos, de manera que habrá más personas que puedan contribuir con sus impuestos para que en última instancia lo que pueda haber sean más autobuses públicos. Dele, señor Sánchez, una pensada. Ya verá cómo al final usted mismo, y a usted mismo, sí que le gustaría que hubiera más personas con coches caros de este tipo por las calles. Miren, al margen de lo anecdótico, este tipo de eslóganes pronunciados por quien lleva 6 años ya subido al coche oficial, al Super Puma y al Falcon también, refleja una manera de interpretar la vida pública y la cerrada defensa de una ideología que no pretende generar riqueza, sino repartir la que ya existe. Esto no lo decimos nosotros. Miren, ayer el presidente del gobierno decidió poner al frente de su poderoso gabinete a Diego Rubio, que hasta ahora era director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de Presidencia del Gobierno. Lo cierto es que es verdad que se sabe poco de este joven asesor, más allá de que ha sido uno de los más aventajados y jóvenes colaboradores del presidente, pero para saber y valorar con cierto rigor qué es lo que le va a susurrar al oído a Pedro Sánchez, es necesario escuchar a Diego Rubio para saber cuál es su interpretación, por ejemplo, sobre la economía. Europa genera mucha más comida de la que puede comer, genera más energía, aunque parezca paradójico decirlo ahora, de la que puede consumir. Tenemos mucha más vivienda de la que necesitamos. De hecho, España es el país con más vivienda vacía en la Unión Europea. Se calcula que más del 20% de nuestras casas están vacías. No tenemos un problema de generación de riqueza, tenemos un problema de redistribución de la riqueza. Y creo que esto es importante porque nos marca el camino de cuál debe ser la agenda política. Y España no tiene un problema de generación de riqueza, sino de redistribución de la misma. Podríamos generar más riqueza para que nadie tuviera que andar redistribuyendo nada y todos podríamos, los ciudadanos, depender más de nosotros mismos, pero no. Es el Estado el que debe intervenir para quitarle a quienes más generan y producen para entregárselo a quienes no lo hacen. Si, por ejemplo, como decía Rubio, España no tiene un problema de vivienda, porque hay 2 millones de ellas vacías, ¿cómo procedemos a redistribuir esta riqueza? Y, por cierto, si España no tiene un problema de vivienda, ¿son capaces de explicar los consejeros del presidente del gobierno, su nuevo jefe de gabinete, por qué Pedro Sánchez está anunciando que va a construir 200.000 más, de las cuales, por cierto, a día de hoy no se sabe absolutamente nada? Bueno, pues esto es lo que piensa quien desde hoy es su jefe de gabinete, que por cierto, en sus conferencias suele citar a Engels como fuente de autoridad, lo cual es bastante coherente con el discurso que acabamos de escuchar. Así que ya sabemos por dónde va a transitar el nuevo curso electoral y de quién se rodea el presidente del gobierno. Redistribuir la riqueza. Es precisamente este motivo por el cual el presidente del gobierno decía ayer cosas como esta. Y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. ¿Y quién determina el dinero con el que puede vivir uno una o 100 vidas o 40? Esta es la idea, lo que decía el presidente del gobierno. Hay que terminar con los privilegios de quienes más tienen y equilibrar la situación. En otras palabras, como decía esta mañana el ministro Carlos Cuerpo en Onda Cero. Aquellos que más tienen que contribuir en mayor medida y yo creo que esto es difícil de rebatir. Es difícil de rebatir, decía el ministro. Bueno, pues según se mire, ministro, porque miren, el problema es que esto que según se ve vale para los ricos, argumental, lógica y materialmente es incompatible con, por ejemplo, el cupo o el concierto catalán. ¿Podría animarse el presidente del gobierno, su jefe de gabinete o el ministro de Economía o su vicepresidenta María Jesús Montero a explicarnos por qué si la riqueza hay que trasladarla equitativamente de los bolsillos más pudientes a los más pobres, las autonomías más pobres van a ser las que tengan que trasladar su riqueza a una de las más ricas como es Cataluña? ¿Es que lo que vale para los ciudadanos particulares no vale para la financiación autonómica? Claro que tampoco nos han explicado por qué el concierto catalán, la descentralización y la federalización, como decía ayer el presidente del gobierno, es tan beneficiosa para toda España y es el camino que debemos seguir, pero cuando hay autonomías como la Comunidad de Madrid que hacen uso de esa autonomía fiscal, entonces el Estado debe intervenir para impedir el dumping fiscal y la desigualdad que se genera, aunque Madrid contribuye a la solidaridad territorial como le corresponde, por cierto, más que nadie. Sin embargo, cuando los independentistas reniegan de esa solidaridad y dicen que lo que Cataluña genera es para ellos mismos y no para el resto de las autonomías, el gobierno que hace guardar silencio. Míriam Nogueras, portavoz de Puigdemont en el Congreso esta mañana.
Cataluña tiene que mandar sobre los ingresos que genera Cataluña, punto. Y la gran batalla es esta, el control de los ingresos, no la distribución de los ingresos, que es la trampa que siempre ponen desde Madrid. Hacienda tiene que ser una sola, la catalana. Y recaptar y enviar el dinero a la caja española ni es concierto, ni es poder, ni es tener la llave de la caja. O los negociadores de Esquerra son unos cínicos o les han levantado la camisa. Uns cínics o els hi han aixecat la camisa. Era en Cataluña Radio, Miriam Nogueras. Queda claro quién manda, ¿verdad? En este sentido, miren, hoy es importante escuchar lo que han dicho los partidos de la oposición y sus líderes ante el cupo catalán, los privilegios que comporta y también frente a la colonización de todos y cada uno los órganos e instituciones del Estado. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho esto. No es que no esté entrando, es que no ha hablado Feijóo. El que lleva 2 días en silencio. Y ante el cupo catalán, los privilegios que comporta y también frente a la colonización de todos y cada uno de los órganos e instituciones del Estado, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho también esto otro. Que tampoco ha hablado. Está en Buenos Aires, Abascal. Va a hablar, se supone que esta tarde. Estaremos atentos a ver qué dice. Silencio, por tanto, de los 2 principales responsables de la oposición. Miren, en España la situación es lo suficientemente grave como para tomársela en serio y hablar cuando procede. Sobre todo porque no existen contrapesos. Hay cada vez menos garantías de independencia institucional. Y el mejor ejemplo es lo que ha sucedido hace unos minutos en el solemne acto de apertura del año judicial. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Gobierno, al borde de la imputación, lo saben ustedes, por un delito de revelación de secretos supuesto. El fiscal general del Estado presumía de imparcialidad. El Ministerio Fiscal ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometida únicamente al imperio de la ley. Miren, es tantísima la imparcialidad del fiscal general de Pedro Sánchez que a continuación ha pedido limitar la acusación popular para evitar su uso, ha dicho, con fines espurios. Por favor, escuchen con atención. Es necesario, por lo tanto, también hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular. La utilización de la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico, en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal. Limitar el acceso a la acusación popular porque se pueden hacer investigaciones prospectivas. Hagan ustedes memoria. ¿En qué caso el Gobierno de España ha hablado una y otra vez de una investigación prospectiva? Si se preguntan ustedes por qué dice esto, cuando el fiscal general del Estado dice cosas como esta, pregúntese usted 2 cosas. En primer lugar... ¿La Fiscalía de quién depende? Exactamente, presidente. Esto lo primero, gracias. Y segundo, pregúntese usted en qué casos el ejercicio de la acusación popular perjudica seriamente los intereses del presidente del Gobierno. ¿En qué casos el presidente del Gobierno y sus ministros han hablado de una investigación prospectiva? Claro, en el caso de Begoña Gómez, su esposa, y en el de su hermano David Sánchez, los 2 casos que se activaron con una acción popular que ahora pide eliminar el fiscal general del Estado. No es casualidad, por tanto, que Álvaro García Ortiz salga delante del rey de España a echarle un cable a Pedro Sánchez. No es casualidad, porque claro... ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del Gobierno. Pues ya está. Pues ya está. Así que con todos los peones desplegados ya sobre el tablero, probablemente sea tarde para evitar el jaque mate. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.